El día comenzó como cualquier otro, pero esa mañana algo se detuvo. Nadie lo notó al principio, pero el teléfono de Clara sonó una vez y luego quedó en silencio. La llamada no dejó mensaje, solo un eco vacío. De repente, su diario, el que siempre escribía en la mesa de la cocina, quedó a mitad de frase. Nadie pudo recordar cuándo fue la última vez que la vieron, y el barrio entero empezó a murmurar. La vecina juró haber escuchado un grito, pero nadie sabía de dónde venía. El sol brillaba como siempre, pero una sombra inexplicable cubría la calle. La policía no encontró pruebas. Nadie sabía a quién preguntar. El vacío de su ausencia era la única respuesta que quedaba. ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar rastro? Esa era la pregunta que rondaba en las mentes de todos. La casa de Clara parecía tranquila, pero un aire inquietante flotaba en cada rincón. La vecina, después de escuchar el grito, decidió ir a la policía. Aún así, no había rastros de lucha, solo el vacío de la ausencia. Los policías se presentaron sin saber qué esperar. Las preguntas comenzaron a multiplicarse, pero ninguna respuesta parecía clara. ¿Dónde está Clara?, se preguntaban todos. Nadie había visto nada sospechoso, y aunque el teléfono de Clara estaba apagado, su diario seguía allí, como si su vida hubiera sido interrumpida en medio de una palabra. El silencio parecía invadir la casa, y con él, la certeza de que algo terrible había ocurrido. La policía no tenía pistas, y los rumores se extendían rápidamente entre los vecinos. Algo más estaba sucediendo, pero aún nadie lo entendía. La policía registraba la casa una y otra vez, pero no había señales claras de lo que había sucedido. El lugar parecía intacto, como si Clara simplemente hubiera dejado todo atrás. Su familia, sin embargo, no estaba tranquila. La madre de Clara, con la voz quebrada, insistió en que su hija no se iría sin decir nada. La angustia comenzó a consumirla. Los recuerdos de su hija invadían la mente de la madre, desde las risas compartidas hasta las discusiones diarias. Mientras tanto, el resto de la comunidad comenzaba a formular teorías, algunas más descabelladas que otras. Pero no había una explicación lógica, y eso solo aumentaba la presión. La policía prometió continuar con la búsqueda, pero la sensación de que algo se había perdido irremediablemente se extendía por la casa. Los oficiales de policía se reunieron en la cocina, discutiendo las posibilidades. Nada encajaba. La vecina que había escuchado el grito no estaba segura de lo que había oído. Algunos pensaban que tal vez había sido un accidente, mientras que otros temían lo peor. La incertidumbre se apoderaba de todos. No podían imaginar que Clara hubiera desaparecido sin dejar rastro, sin dejar ninguna pista. El sol ya se había puesto, y la oscuridad parecía abrazar la casa, mientras la desesperación aumentaba. No. Nadie podía imaginar que la vida de Clara había cambiado de manera irreversible. Los detectives miraban las paredes como si las respuestas pudieran estar escondidas en algún rincón. Pero no había nada, solo el vacío y la sensación de estar al borde de algo mucho más grande. La búsqueda continuó durante la noche, pero no había rastro de Clara. Los vecinos comenzaban a temer lo peor. El teléfono de Clara seguía apagado, el diario aún abierto en la misma página. La policía había interrogado a todos, pero nadie parecía saber nada. La madre de Clara, incapaz de quedarse quieta, salió a caminar por el vecindario en busca de respuestas. Sentía que el silencio que envolvía la calle era demasiado grande, demasiado denso. No podía aceptar que su hija hubiera desaparecido sin dejar huella. Cada rincón, cada paso, la llenaba de un vacío que solo aumentaba su ansiedad. El miedo comenzaba a calar hondo en la comunidad. Nadie sabía en quién confiar, nadie sabía a quién acudir. La desaparición de Clara dejó un vacío profundo en su familia, especialmente en su madre. Cada rincón de la casa la recordaba, desde los juguetes olvidados hasta los viejos álbumes de fotos. La angustia comenzó a ser parte del día a día, pero lo peor era la constante espera, la sensación de que en cualquier momento podrían regresar con noticias. El hermano de Clara, en su silencio, luchaba con la idea de que su hermana estaba perdida para siempre. La madre, sin embargo, no podía rendirse. Aferrada a la esperanza, se aferraba a cada objeto que le quedaba,
a cada recuerdo que mantenía viva la presencia de Clara. Pero la tristeza y la desesperación empezaban a consumirlos poco a poco. El hermano de Clara, Javier, comenzó a volverse más distante con cada día que pasaba. Los recuerdos de su hermana aún lo perseguían, pero su manera de enfrentarlo era callarse, retirarse a su habitación y pensar en todo lo que había dejado de hacer. El miedo lo había invadido, y la incertidumbre de no saber qué le había sucedido a Clara lo estaba consumiendo. La familia trataba de mantener la calma, pero el ambiente era cada vez más pesado. La casa, que antes había sido un hogar lleno de risas, ahora estaba envuelta en un silencio insoportable. Nadie podía escapar de la pregunta: ¿dónde estaba Clara? A pesar de la creciente tensión, la madre de Clara insistió en que no todo estaba perdido. Un día encontró una pista: un mensaje de texto enviado desde el teléfono de Clara a un número desconocido. Nadie recordaba haber visto ese número antes. Con esta nueva esperanza, la madre insistió en contactar a la policía para rastrear el origen de la llamada. Cada pequeño avance, aunque tenue, mantenía viva la esperanza de encontrar a Clara. Sin embargo, el miedo crecía a medida que se descubrían más detalles extraños. Los recuerdos de Clara seguían vivos, pero su ausencia se hacía más insostenible. El tiempo pasaba y la búsqueda parecía estancada. La policía había rastreado el número, pero no habían logrado obtener más información. Mientras tanto, la comunidad de vecinos comenzó a fragmentarse. Algunos insistían en que Clara se había ido por su propia voluntad, mientras que otros sospechaban que algo más oscuro estaba ocurriendo. La madre, desesperada, empezó a hacer preguntas a los vecinos, buscando cualquier indicio que pudiera ayudar. La idea de que su hija simplemente se hubiera ido sin dejar rastro parecía cada vez más imposible de aceptar. La angustia no solo pesaba sobre la familia, sino sobre toda la comunidad, que comenzaba a sentirse atrapada en una red de incertidumbre. Al final, la familia de Clara llegó a un acuerdo con la policía. Organizarían una búsqueda más intensiva, involucrando a los vecinos y otros miembros de la comunidad. La madre de Clara no podía quedarse quieta. Su determinación la mantenía en pie, pero cada vez que miraba la casa vacía, el dolor la alcanzaba. La policía prometió continuar con el rastreo, pero la idea de que pudiera haber algo más detrás de la desaparición de Clara seguía rondando en su mente. La vida que Clara había dejado atrás se estaba desmoronando, y la angustia estaba alcanzando su punto máximo. Nadie podía imaginar lo que aún quedaba por descubrir. A medida que pasaban las semanas, la incertidumbre y el miedo comenzaron a desgastar la comunidad. Las búsquedas se intensificaron, pero no había pistas claras sobre Clara. Los rumores crecían entre los vecinos. Algunos sospechaban que había sido víctima de un crimen, mientras otros seguían creyendo que se había ido por su propia voluntad. Sin embargo, uno de los amigos cercanos de Clara comenzó a dudar de la versión que todos aceptaban. Empezó a contar historias contradictorias sobre lo que había sucedido esa noche. Las contradicciones comenzaron a crecer, y la desconfianza se instaló en el corazón de la familia. ¿Qué pasaba realmente con los que estaban más cerca de Clara? La búsqueda había dejado de ser solo por Clara, ahora era también por la verdad. La policía comenzó a reexaminar las declaraciones de los amigos y familiares cercanos. Una llamada extraña hecha desde el teléfono de Clara a las 2 a.m., la noche de su desaparición, había sido olvidada, pero ahora parecía una pista importante. La llamada no había dejado mensaje, pero el número que apareció en la pantalla era desconocido. La policía intensificó la investigación sobre el origen de la llamada, pero la conexión entre todos los hechos aún no estaba clara. Mientras tanto, el hermano de Clara comenzó a escuchar versiones diferentes de lo que había sucedido la noche en que desapareció. La desconexión de los hechos le hizo cuestionar incluso a aquellos que pensaba que más confiables. Todo lo que parecía cierto comenzaba a desmoronarse, y la búsqueda se tornó más confusa que nunca. Mientras la policía intentaba dar sentido a la confusión de versiones, la comunidad comenzó a dividirse. Algunos creían en la desaparición voluntaria de Clara, mientras que otros empezaban a sospechar de la implicación de alguien cercano. Los secretos ocultos de los amigos más cercanos comenzaron a salir a la luz. Un día, uno de ellos, un compañero de trabajo de Clara,
reveló que ella había estado involucrada en una disputa con alguien. Sin embargo, al dar más detalles, sus palabras se volvieron más imprecisas. El miedo de estar involucrado lo había llevado a hacer suposiciones, y las pistas empezaron a volverse difusas. La verdad parecía más distante que nunca, pero la desconformidad entre todos crecía cada vez más. El hermano de Clara, Javier, se vio atrapado entre la desesperación y la desconfianza. Mientras se aferraba a la esperanza de encontrarla, las contradicciones de las personas cercanas a ella lo hacían cuestionar todo. Una noche, cuando regresaba de buscar nuevas pistas, Javier comenzó a sospechar de uno de los vecinos que había estado muy involucrado en la búsqueda. Los ojos de este vecino, un hombre de mediana edad, evitaban constantemente el contacto visual y siempre cambiaba de tema cuando se hablaba de Clara. Aunque no tenía pruebas claras, la actitud sospechosa comenzó a despertar más dudas en Javier. La búsqueda de respuestas se volvía más peligrosa a medida que las personas que rodeaban a Clara parecían esconder algo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera peligrosa. Las dudas sobre el vecino y las versiones contradictorias se volvieron imposibles de ignorar. La policía, aunque aún sin pruebas sólidas, se centró en investigar más a fondo la conexión entre este hombre y Clara. Mientras tanto, Javier se acercaba más a la verdad, pero su obsesión por resolver el caso lo estaba llevando por un camino oscuro. Cada día que pasaba, más personas parecían ocultar detalles importantes. Lo que comenzó como una simple búsqueda se convirtió en una batalla por desvelar secretos profundamente enterrados. El miedo se apoderó de todos, pero el deseo de justicia de la familia no los dejaría rendirse. La búsqueda de Clara comenzó a tomar un giro inesperado. Un hallazgo extraño sacudió la investigación. Un objeto personal de Clara fue encontrado en una bolsa abandonada en un parque cercano. El objeto, un collar con un pequeño medallón que ella siempre usaba, estaba en perfecto estado, pero nadie podía entender cómo había llegado allí. Las posibilidades de que Clara hubiera dejado el collar atrás por accidente parecían imposibles, especialmente considerando las circunstancias de su desaparición. Los detectives comenzaron a ver que este hallazgo podría ser la clave para entender lo que realmente había sucedido. Sin embargo, a medida que avanzaban en la investigación, surgían más preguntas sin respuesta. ¿Quién había dejado ese collar en el parque? ¿Y qué significado tenía este objeto en medio del misterio de su desaparición? El hallazgo del collar no solo dejó a la familia de Clara sorprendida, sino que también reavivó las sospechas sobre lo que realmente había sucedido. ¿Quién habría dejado el collar en ese parque? Las teorías comenzaron a surgir rápidamente. Algunos sospechaban que Clara había estado en el parque en su último día, mientras que otros sugerían que el collar había sido colocado allí por alguien, con la intención de dejar una pista falsa. La policía decidió investigar más a fondo el área alrededor del parque, buscando otros posibles objetos personales de Clara. A medida que exploraban, los agentes comenzaron a encontrar más pistas desconcertantes. La desaparición de Clara parecía estar conectada con algo mucho más grande y oscuro de lo que inicialmente se había pensado. Los secretos de su vida, que hasta entonces parecían ser simples detalles, ahora comenzaban a cobrar otro significado. Después de horas de búsqueda en el parque, los detectives comenzaron a reunir información sobre las personas que habían estado cerca de Clara en los días previos a su desaparición. Un testigo reveló que Clara había discutido con un hombre desconocido en la calle, cerca de su casa, unos días antes de desaparecer. El testigo no pudo proporcionar muchos detalles, pero mencionó que el hombre parecía molesto y que la conversación había sido acalorada. Este testimonio, aunque vago, llevó a la policía a enfocar sus investigaciones en este hombre desconocido. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar lentamente. Cada detalle revelaba una verdad oculta, y aunque la incertidumbre seguía presente, el giro en la investigación abrió nuevas posibilidades. El misterio de Clara comenzaba a tomar forma, y la búsqueda se intensificaba aún más. Mientras la policía investigaba al hombre desconocido, un giro inesperado surgió. Uno de los amigos cercanos de Clara reveló un secreto sobre su vida personal. Clara había estado recibiendo amenazas de una persona que había conocido en línea, alguien con quien había tenido una relación breve pero conflictiva.
La relación había terminado de manera abrupta, y Clara había intentado cortar todo contacto, pero las amenazas no cesaron. El amigo no había querido hablar antes por miedo a involucrarse más de lo necesario, pero ahora sentía que debía compartir lo que sabía. La noticia dejó a todos sorprendidos. Las amenazas se volvieron un punto central en la investigación y la policía comenzó a rastrear a esta persona, quien podría tener más información sobre lo que le había sucedido a Clara. Con la nueva información sobre las amenazas, la policía intensificó la búsqueda del sospechoso en línea. Los detectives rastrearon las cuentas de Clara y descubrieron una serie de mensajes inquietantes de la persona que la había estado acosando. Las pistas apuntaban a un hombre que vivía en las afueras de la ciudad, alguien con un pasado turbio y antecedentes de conducta agresiva. Sin embargo, cuando la policía llegó a su casa, encontraron algo que no esperaban. La casa estaba vacía, sin señales de que hubiera estado allí en días. El giro inesperado en la investigación dejó a todos en shock. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Y cómo se conectaba con la desaparición de Clara? La tensión llegó a su punto máximo cuando la policía finalmente localizó al sospechoso. Después de días de rastrear sus huellas, descubrieron que había estado en la ciudad en el momento de la desaparición de Clara. ¿Cuánto dice? ¿Qué punto de ese momento de la desaparición de Clara? Pero cuando el sospechoso fue detenido, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué relación tenía con Clara? ¿Por qué había desaparecido justo cuando su vida parecía ser puesta en orden? El interrogatorio comenzó con pocas respuestas, solo evasivas y contradicciones. La madre de Clara, decidida a enfrentar al hombre, se presentó en la estación de policía, exigiendo saber la verdad. La desesperación la había llevado a este momento, y la mirada fija en los ojos del sospechoso reflejaba toda su angustia. El calor del enfrentamiento hizo que todo el caso tomara un giro inesperado. Lo que parecía un simple caso de desaparición ahora se convertía en un misterio mucho más profundo. El interrogatorio se intensificó cuando el hombre comenzó a desmoronarse bajo la presión de las preguntas. Al principio negó cualquier implicación, pero luego, con la voz quebrada, reveló algo que nadie había anticipado. Clara había sido víctima de un engaño, de una situación en la que alguien que conocía la había manipulado y controlado. En sus últimos días, ella había tratado de escapar, pero la verdad sobre lo que realmente sucedió estaba más allá de lo que la policía había imaginado. El hombre, ahora visiblemente afectado, comenzó a hablar de amenazas y chantajes. Lo que parecía ser un simple caso de desaparición se convirtió en una historia de manipulación y poder tonto. La madre de Clara, horrorizada, no podía creer lo que estaba escuchando. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, pero el precio de la verdad era más alto de lo que había imaginado. Con la revelación de lo sucedido, la investigación dio un giro dramático. La policía comenzó a seguir la pista de un grupo vinculado a la manipulación de personas, un grupo que había utilizado a Clara para sus propios fines. La desaparición ya no era un simple caso de secuestro, sino un complejo entramado de influencias y chantajes. El tiempo comenzaba a agotarse, y la búsqueda de Clara se convirtió en una carrera contra el reloj para desmantelar esta red de corrupción antes de que fuera demasiado tarde. La madre de Clara, ahora más decidida que nunca, se unió a la policía en la misión de rescatar a su hija. La desesperación se transformó en determinación, pero el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros que ni siquiera ella había anticipado. La búsqueda de Clara llegó a su punto culminante cuando el grupo de manipulación fue finalmente localizado. Después de semanas de investigación y persecuciones, la policía encontró el lugar donde Clara había estado retenida. Punto tobieso el cálido de esa analisua. De madura una muscada abierto que lo sigue dando. Hispano panesurino. Después de semanas de investigación y persecuciones, la policía encontró el lugar donde Clara. La madre, a pesar de su miedo, se preparó para enfrentarse al grupo que había destruido su vida. El momento había llegado y no habría vuelta atrás. La oscuridad de la operación la rodeaba, pero el deseo de recuperar a su hija la mantenía en pie. En un enfrentamiento decisivo, los oficiales rodearon el edificio y se prepararon para liberar a Clara. La tensión en el aire era palpable,
y cada segundo que pasaba sentía como una eternidad. La vida de Clara y la de su familia estaba a punto de cambiar para siempre para una. En el enfrentamiento final, la policía logró entrar al edificio y liberar a Clara, pero no sin sacrificios. El grupo de manipulación fue detenido, y las amenazas que habían acechado a Clara durante tanto tiempo finalmente llegaron a su fin. Sin embargo, la verdad que salió a la luz fue mucho más compleja de lo que nadie había anticipado. El sufrimiento de Clara no solo había sido físico, sino psicológico. Mientras ella se recuperaba, la familia se enfrentaba a la difícil realidad de lo que su hija había vivido. La justicia había sido servida, pero el precio de la verdad había sido alto. El miedo que había estado presente durante tanto tiempo ahora se disipaba, pero el daño ya estaba hecho. Después de todo lo que había sucedido, la vida de Clara nunca volvería a ser la misma. Aunque había sido liberada, el peso de lo vivido la acompañaría para siempre. La familia intentó retomar sus rutinas, pero el silencio que llenaba la casa era palpable. La madre, aunque aliviada, no podía dejar de pensar en todo lo que Clara había sufrido. El tiempo pasó, pero la marca de la tragedia no se borró. Clara trataba de seguir adelante, pero las cicatrices emocionales eran profundas, y las preguntas sin respuesta sobre lo que sucedió seguían rondando. Aunque la justicia había sido servida, la verdadera curación parecía un camino largo y doloroso. La vida no volvería a ser la misma para ninguno de ellos. La comunidad, que había estado tan unida durante la búsqueda de Clara, comenzó a reconstruirse lentamente. Los rumores y las dudas que antes habían dividido al vecindario ahora se desvanecían, y los habitantes trataban de retomar sus vidas. Sin embargo, la memoria de Clara siempre estaría presente, tanto en la familia como en la comunidad. La madre, aunque agradecida por el regreso de su hija, no podía dejar de pensar en aquellos que no lograron encontrar respuestas. La justicia había sido alcanzada, pero la paz parecía esquiva. El dolor de la familia seguía siendo palpable, pero había esperanza en el aire, aunque frágil. Había sido un largo camino hacia la recuperación, pero al menos la verdad había salido a la luz. Mientras Clara comenzaba su proceso de recuperación, su madre se dedicó a hacer todo lo posible para que su hija se sintiera segura nuevamente. Los días se mezclaban entre momentos de calma y momentos de dolor, pero el amor incondicional de la madre y el apoyo de la familia comenzaron a dar frutos. Sin embargo, la madre no podía evitar preguntarse si alguna vez podrían encontrar la paz completa. La oscuridad de lo vivido seguía acechando, pero la luz de la esperanza, aunque débil, se mantenía viva. Clara había vuelto, pero lo que había quedado atrás no desaparecería fácilmente. A veces, el amor más grande es también el más doloroso. Aunque la verdad se había revelado, las cicatrices seguían siendo profundas. La familia, especialmente Clara, trataba de encontrar formas de seguir adelante, pero la sombra de lo vivido nunca desapareció por completo. La madre, siempre al lado de su hija, se dio cuenta de que la curación no sería algo que llegara de inmediato. Era un proceso lento, lleno de altibajos. Los recuerdos de lo ocurrido seguían presentes en sus vidas, pero también había un entendimiento mutuo de que, aunque la paz completa no era posible, podían encontrar formas de seguir adelante juntos. La madre de Clara se dedicó a cuidar a su hija con la misma fuerza y determinación que siempre tuvo, pero ahora, también con la sabiduría de saber que el dolor no se olvida, solo se aprende a vivir con él. El tiempo pasó, y la vida de Clara comenzó a tomar un nuevo rumbo, aunque la huella de lo ocurrido siempre estaría con ella. Su madre, aunque todavía luchaba con la tristeza de lo vivido, encontró consuelo en saber que su hija estaba sana y a salvo. Las palabras que habían quedado sin decir durante tanto tiempo empezaban a salir a la luz, y la comunicación entre madre e hija se fortaleció más que nunca. La justicia había sido alcanzada, pero lo más importante era que la familia había sanado lo que podían. El futuro de Clara aún era incierto, pero estaba lleno de posibilidades, y la madre, aunque con el corazón marcado por el sufrimiento, sentía una renovada esperanza. La lucha había sido larga, pero el amor los había unido más que nunca. Aunque la vida de Clara seguía adelante, la sombra de su desaparición nunca la abandonó por completo. Una noche,
Meses después de su regreso, Clara escuchó algo que la hizo detenerse en seco. El sonido de su teléfono sonando en la oscuridad. Al principio pensó que era un error, pero cuando vio el número en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era el mismo número que había llamado la noche en que desapareció, el número que nunca pudo rastrear. Al levantar el teléfono, solo escuchó un susurro suave y distante, y luego, la línea se cortó. Clara se quedó paralizada, con el teléfono en la mano, preguntándose quién estaba detrás de esa llamada. La paz que había comenzado a encontrar se desmoronó en un instante. Algo aún no estaba resuelto, y el miedo volvió a apoderarse de ella. El pasado nunca se había ido, solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. La llamada dejó a Clara con más preguntas que respuestas. Aunque intentó no dejarse consumir por el miedo, la sensación de que algo aún no estaba bien persistió en su mente. Decidió acudir a la policía, pero cuando llegaron a rastrear el número, descubrieron algo que no esperaban. La llamada había sido realizada desde una ubicación en el vecindario donde ella solía vivir antes de la desaparición. El terror creció aún más cuando los investigadores informaron que alguien en el área estaba usando técnicas avanzadas para evitar ser rastreado. Clara sabía que no podía quedarse tranquila. El pasado había regresado, y las sombras que había dejado atrás ahora la perseguían de nuevo. La verdad que había creído conocer estaba a punto de volverse aún más aterradora. La sensación de que el pasado aún no había terminado de buscarla se intensificó cuando Clara descubrió algo más: una carta anónima enviada a su casa, sin remitente. En ella, alguien había escrito que la verdad aún está por descubrir. Las palabras retumbaban en su mente, y la angustia de no saber quién estaba detrás de todo esto la consumió. ¿Quién había estado manipulando su vida todo este tiempo? La policía, aunque comprometida, no había encontrado respuestas claras. La incertidumbre volvió a crecer, y Clara se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, las piezas del rompecabezas aún estaban dispersas. El terror de no saber la verdad la estaba carcomiendo, y sabía que, por muy lejos que llegara, nunca estaría completamente a salvo hasta que esa verdad fuera revelada. La situación llegó a un punto crítico cuando Clara decidió enfrentar directamente a las personas que pensaba que podían tener respuestas. Fue una decisión difícil, pero ya no podía soportar vivir con la incertidumbre. En una confrontación tensa, Clara se encontró cara a cara con alguien que había sido parte de su vida antes de su desaparición. Un antiguo amigo de confianza que había estado presente en su vida en los días previos a su secuestro. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, Clara comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Las preguntas sobre su lealtad se hicieron más fuertes, y la verdad parecía cada vez más esquiva. La confrontación trajo consigo una nueva revelación. El amigo había estado involucrado de alguna manera en todo lo ocurrido, pero sus razones aún no estaban claras. La revelación final llegó cuando el amigo de Clara, después de un largo silencio, confesó que había sido manipulado por alguien más. Alguien que aún permanecía en las sombras. Ese alguien había estado vigilando a Clara durante todo el tiempo, controlando las piezas del rompecabezas. Con esta nueva información, Clara y la policía pudieron finalmente localizar al responsable de su sufrimiento. La identidad del manipulador, alguien con conexiones en las altas esferas de la ciudad, sacudió a todos los involucrados. Aunque la justicia se hizo finalmente, la verdad dejó una marca en Clara, que comprendió que el verdadero terror no solo reside en lo que nos ocurre, sino en las fuerzas invisibles que nos controlan. Ni la mano no, nos ocurre, sino en las fuerzas invisibles que nos controlan. El miedo nunca desaparecería completamente, pero por fin, al menos, tenía las respuestas que tanto había buscado.